En la casa vecina había mujeres que habían sido evacuadas de Múnich. Por la noche oí de pronto unos gritos y chillidos terribles. Pregunté qué pasaba porque no podía dormir. Y me dijeron que estaban violando a las mujeres. Los gritos eran realmente terribles. Fue una catástrofe extendida a todo el territorio y que afectó a toda una generación. Vamos, mujer, a darle. ¿Cuántas veces me dijeron eso hace 70 años? Yo era un botín de guerra. Un verbo expresaba todo el horror vivido. Me tomaron. Decíamos siempre que hablábamos de ello. Tú misma te sentías culpable y sucia. En general puede decirse que apenas se habla de que todos los soldados cometieron actos de violencia sexual, tanto el ejército soviético como el estadounidense, el francés y el británico. Creo que nos hemos fijado principalmente en los actos de violencia cometidos por soldados del Ejército Rojo. Y si seguimos con este enfoque, nos quedaremos estancados en una explicación demasiado simplista. La violación es un viejo patrón cultural que se repite en todas las guerras. El vencedor muestra así a los soldados enemigos que no pueden proteger a sus mujeres. Es una manera de despojar a los hombres de su honor como soldados. He pasado 40 años buscando mi identidad. Es una locura pensar que esa violación fue lo que me dio la vida. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina en Europa, las ciudades alemanas se encuentran en ruinas. Los primeros meses que transcurren tras el fin de la guerra en 1945 están dominados por el caos y la esperanza, la desesperación y la euforia, la culpa y el alivio. Sin embargo, comienza entonces una época especialmente peligrosa para las mujeres. Según mis estimaciones, como mínimo hubo unas 900,000 víctimas de violación. La cifra exacta de violaciones puede ser mucho mayor, porque muchas víctimas fueron violadas en repetidas ocasiones. Violadas por soldados aliados en las primeras semanas y meses tras la capitulación de la Alemania de Hitler, abusadas por quienes llegaron como libertadores, soldados estadounidenses, británicos, franceses y soviéticos. Eso significa que probablemente no hubo una sola familia alemana o que viviera en Alemania en aquel momento que no se viera afectada de alguna manera, ya fuera directamente como víctimas o al menos por vivir con el miedo de que pudiera ocurrirles a sus familiares. La madre de Maximiliane Heigl, Margot, tenía ya más de 80 años cuando habló por primera vez de sus terribles encuentros infantiles, con soldados y gritos espantosos. En la primavera boreal de 1945, el ejército estadounidense ocupó la ciudad bávara de Landshut, tras bombardearla previamente. Margot, de tan solo 4 años, se refugió en un sótano junto con su madre y una prima. Las mujeres vivían juntas, sin hombres. Y hacia abril de 1945, cuando los bombardeos en Landshut se incrementaron, se refugiaron en una casa ubicada en un callejón junto a la iglesia.
Cuando los estadounidenses tomaron la ciudad, varios soldados fuertemente armados entraron en la casa. La registraron de arriba a abajo. Y en uno de los dormitorios encontraron un uniforme del ejército alemán colgado de una percha en un armario. Entonces les preguntaron dónde estaba ese hombre, dónde estaba ese soldado. Entonces comenzaron a ponerse cada vez más agresivos y llevaron a las mujeres al dormitorio. Una vez allí, uno de los soldados tiró a mi abuela sobre la cama e intentó desnudarla. Margot no habló de aquello durante décadas. En su familia estaba prohibido mencionar lo ocurrido en abril de 1945. Para Maximiliane, la historia de la violación de su abuela supuso una motivación para investigar más sobre la ocupación de Baviera por los soldados estadounidenses. Así comenzó a buscar testigos de la época, sobre todo en los pueblos pequeños, para toparse con un muro de silencio. El primer lugar que visité fue una pequeña zona rural en el distrito de Altötting, en la frontera entre Alta Baviera y Baja Baviera. Un lugar muy católico, con un alto grado de control social. Yo sabía que allí había habido violaciones, pero tardé casi un año en encontrar a hombres y mujeres dispuestos a hablar conmigo y contarme lo que había pasado. Teníamos mucho miedo de los soldados, de que vinieran los soldados rusos. Habíamos oído cosas terribles y esperábamos que los estadounidenses llegaran antes que los rusos. Era el 1 de mayo y estábamos en misa. Desde el interior de la iglesia oíamos constantemente pasar los tanques y otros vehículos. Y de repente el cura dijo: "El enemigo ha entrado en el pueblo, pero vuelvan tranquilos a casa. Las mujeres y las niñas deberán comportarse con dignidad ante el enemigo". Dos jóvenes estadounidenses aparecieron en nuestra casa. Vieron a mi madre y a mi hermana e inmediatamente se lanzaron sobre ellas. La violación es un arma de guerra. Y siempre que los dirigentes de un ejército no tomen medidas estrictas en su contra, la están tolerando y tal vez incluso explotándola para sus objetivos bélicos. Porque la violencia sexual afecta tan profundamente que puede perturbar durante mucho tiempo las estructuras familiares y las conexiones sociales de una comunidad. Leonie Bialas recogió en un libro las traumáticas experiencias que vivió en febrero de 1945, cuando experimentó de primera mano el rápido avance del Ejército Rojo en la ciudad de Breslavia, entonces alemana y hoy polaca. Muchas grandes ciudades fueron destruidas, pero no Breslavia. Rara vez sonaban las alarmas antiaéreas. Y por eso siempre decíamos que ahora nos iban a dar duro. Y fue una catástrofe. Los rusos montaron un cerco alrededor de Breslavia. Así que la ciudad estaba sitiada como una fortaleza. La ciudad debía servir de baluarte para detener el avance de los rusos. La evacuación se ordenó demasiado tarde.
Leonie apenas tenía 14 años. Estábamos en el sótano de mi tío Reinhold, el hermano menor de mi padre. Todavía puedo vernos allí sentados. Estábamos en círculo. Yo estaba sentada con mi madre al lado. Y al otro lado de mamá estaba sentado mi hermano Wilfried, el menor. Los soldados entraron violentamente y nosotros nos quedamos allí sentados. Ya no sé si llorando o gritando. Estábamos temblando. Entonces entró uno, miró a su alrededor, me vio y me llevó con él mientras mamá gritaba. Recuerdo exactamente cómo me tiró al suelo en el umbral. Y allí ocurrió todo. Solo escuchaba gritar a mi madre. Después las dos nos abrazamos y lloramos. Leonie y su madre fueron parte de las aproximadamente 1.400.000 mujeres que fueron violadas, a menudo varias veces, durante su evacuación de las regiones de Prusia Oriental y Silesia. Especialmente temido era el llamado peligro rojo, como lo había definido la propaganda nazi. Los alemanes temían más a los pueblos eslavos, porque en la jerarquía racista de aquella época se los caracterizaba como monstruos y primitivos, como bestias lujuriosas, por lo que el temor que generaban era aún mayor. El estereotipo del ruso inhumano, el malvado Iván, como se decía, perduró en la mente de los alemanes. Hitler y sus acólitos ya contaban desde un principio con una terrible venganza de sus adversarios. Poco después de la invasión de la Unión Soviética en 1941, el ministro nazi de propaganda, Joseph Goebbels, citaba a Adolf Hitler en su diario: «Ya hemos hecho tanto daño que estamos obligados a ganar. De lo contrario, nuestra nación será aniquilada. Nosotros por delante con todo aquello que más queremos, así que manos a la obra». La cúpula del partido nazi, así como la cúpula del ejército y también los soldados, conocían perfectamente los crímenes alemanes en los países del este. Ellos ordenaban esos crímenes, los conocían, los veían o los perpetraban. Sabían perfectamente que si el ejército rojo llegaba a Alemania, solo quedaba encomendarse a Dios. A principios de 1945, el Ejército Rojo se encuentra ya a 80 kilómetros de Berlín y se prepara para atacar la capital alemana, donde aún viven casi 3 millones de personas. El pánico crece entre las mujeres. El suicidio se considera el último recurso para escapar del enemigo. En abril, el número de suicidios en Berlín alcanza un máximo de casi 4.000. El 8 de mayo, la Alemania nazi se rinde. La última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo ha terminado. Berlín es un gran trofeo de guerra. Dejan a los soldados actuar libremente y entregarse al frenesí de la victoria. Las víctimas de este desenfreno son las mujeres. Se dice que algunos soldados del Ejército Rojo llevaban consigo un panfleto en el que se leía: «Rompamos con violencia la arrogancia racial de las mujeres germanas. Tomémoslas como merecido botín». La venganza es sin duda un motivo importante, quizá el más importante, pero hay otros factores en juego, sobre todo la cultura militar interna del Ejército Rojo. No se concedían vacaciones, había un gran número de bajas, escasa cohesión y mala dirección. Los oficiales y suboficiales vivían bajo una gran presión que a su vez debían transmitirles a los soldados, y para liberar esa presión les daban rienda suelta.
Lo cierto es que tanto en el Ejército Rojo como en el estadounidense prevalecía una imagen de depravación moral entre la sociedad y las mujeres alemanas. Eso pareció justificar el hecho de que no se aplicaran estándares éticos al tratar con ellas. El avance del ejército estadounidense desde el oeste parece menos terrible. En marzo de 1945, los estadounidenses cruzan el Rin, llegando a Turingia en abril. En el pueblo de Klein-Bartlow, el cura escribe aliviado: llegan los americanos. Hay gran agitación, pero no terror, sino más bien una emoción entre el temor y la alegría, tirando más hacia la segunda. Al cabo de 3 meses, volverían a irse. Nueve meses después, nace Konrad Jahr. Su madre lo entrega recién nacido a una familia. A los 8 años, la hija de esta familia le cuenta la razón. Me contó que los estadounidenses habían estado en Altenburg en 1945 y tu madre se lió con uno de ellos, y ese es tu padre. Así naciste tú. Y por supuesto, eso fue para mí una revelación. Más que una conmoción, fue como un alivio. Por fin sabía de dónde venía. Yo era pelirrojo y tenía espacios entre los dientes. Tuve un cierto complejo de inferioridad desde pequeño. Me sentía extraño en todos lados, estaba desorientado y no tenía quien me protegiera ni a quien proteger. Nadie me tomaba en sus brazos, nunca me abrazaron en mi infancia. Konrad es un chico descarado y entra en conflicto con el sistema escolar de Alemania Oriental. Su certificado de tercer curso escolar lo describe como revoltoso y orgulloso de ser extranjero. Además, le recomendaban a la familia intervenir con firmeza antes de que fuera demasiado tarde. Mi padre era mi salvavidas. Él era un secreto que solo me pertenecía a mí y del que podía sacar fuerzas. Así que yo tenía esa visión. Que digan lo que quieran, yo soy estadounidense y un día me iré a Estados Unidos a vivir con mi padre. Los soldados estadounidenses eran menos temidos, también porque sus mandos militares les habían impuesto unas estrictas normas de comportamiento. Alemania era un país enemigo derrotado y por ello debían mantener las distancias con su población. Para asegurar este fin, se adoctrinaba a los soldados con películas. You will not associate with German men, women, or children. Every German is a potential source of trouble. Therefore, there must be no fraternization with any of the German people. Fraternization means making friends. The German people are not our friends. En general, los ejércitos siempre imponen prohibiciones de fraternización porque les preocupa que los contactos informales que sus soldados puedan tener con la población local debiliten al ejército. Es decir, que si tienen contactos personales, por ejemplo, yendo a un bar por la noche y tomándose una cerveza con alguien de la población local, puedan perder de vista sus objetivos como potencia ocupante. Pero la ocupación no siempre fue sobre ruedas para los soldados estadounidenses. La liberación de Baviera llevó varias semanas. Algunas poblaciones se rindieron sin luchar, mientras que en otras los últimos fanáticos de Hitler opusieron una feroz resistencia. Un hecho que tuvo consecuencias. Había jóvenes que tomaban cualquier arma e intentaban luchar contra los soldados estadounidenses.
Los datos indican que los lugares más afectados por la violencia sexual de la guerra fueron aquellos en los que hubo una feroz resistencia contra la ocupación. También está el caso del pueblo de Moosburg, donde había un gran campo de prisioneros de guerra. Allí los soldados estadounidenses pudieron ver cómo habían sido maltratados sus camaradas prisioneros en Alemania. Eso pareció desatar una rabia particular entre los soldados estadounidenses, y hubo un número muy grande de agresiones sexuales, realmente sistemáticas. Al parecer marcaban las casas donde se sospechaba que había mujeres, y así las definían como botín de guerra. Un informe del cura de Moosburg afirma: el lunes llegaron a la vicaría las primeras noticias de violaciones. Al que esto escribe no le es posible dar aquí cifras. Varias chicas saltaron de una planta alta a la calle y murieron como consecuencia de sus heridas. Las oficinas parroquiales eran de las pocas instituciones que seguían funcionando en aquella época. Los informes de los párrocos bávaros sobre la ocupación siguen siendo hasta el día de hoy una importante herramienta de investigación para historiadores y periodistas como Maximiliane Heigl. Tenemos aquí un informe de la parroquia del pueblo de Reichenhall, donde se afirma muy en general que un gran número de mujeres y niñas fueron violadas. Se añade entre paréntesis que se habla de 200. Con esta formulación, el sacerdote está indicando que en realidad no tiene certeza sobre la cifra, sino que menciona lo que se dice en el pueblo. Y luego tenemos una información que solemos encontrar a menudo sobre que después de la invasión de los estadounidenses hubo una relativa tranquilidad, pero que luego llegaron las tropas francesas y cometieron atrocidades principalmente en el aspecto moral, cosas terribles contra mujeres y niñas, cometidas por marroquíes de piel oscura y armados, que asaltaban por las noches. Es bastante típico que se mencione el color de la piel de los soldados que saqueaban. Los regimientos franceses con soldados de origen norteafricano causaban particular impresión. Las tropas de Gaulle eran crueles. Robaban, asaltaban y perseguían a las mujeres. Todas las jóvenes se encerraron en el desván para que no pudieran entrar. El ejército francés trató por un tiempo de ocultar estos delitos sexuales. Ante las denuncias probadas, su justicia militar condenaba con especial dureza a los soldados que provenían de sus colonias. El racismo de las sociedades de la época, no solo la alemana, sino también la británica, la francesa y la estadounidense, se refleja en el número de perpetradores condenados y sentenciados. Resulta evidente que en el ejército estadounidense, por ejemplo, los soldados negros eran acusados con más frecuencia y también castigados más drásticamente, hasta incluso con la pena de muerte. Los franceses ocuparon las zonas cercanas a la frontera gala. Allí, en el suroeste de Alemania, quedó grabada en la memoria colectiva la despiadada política de venganza de los ocupantes franceses. Los franceses tenían, después del Ejército Rojo, la segunda peor reputación entre la población alemana. Se temía que cometiesen actos revanchistas en venganza por los 4 años de ocupación alemana en Francia. Y en efecto, también se llevaron a cabo muchas atrocidades durante la invasión francesa en el suroeste de Alemania. En la zona de ocupación francesa, los niños engendrados por soldados franceses tenían que ser registrados por orden del gobernador militar, de manera que existen registros que demuestran que la mayoría de las agresiones sexuales de los franceses no fueron cometidas por soldados de las colonias. Anna Rosa Adam es lo que se llamaba una hija de francés. Nacida en febrero de 1946, es criada por su abuela en un pequeño pueblo cerca de Karlsruhe. Sin tener conocimiento sobre las circunstancias de su origen, solo sabía que su padre era un soldado del ejército de ocupación francés.
A los 10 años, Ana Rosa es enviada de pronto a Francia, ya que este país la consideraba hija del Estado francés. Tener que irme fue un shock para mí, un trauma, sin estar preparada para ello, en un país extranjero, con un idioma extranjero, con monjas. Fue absolutamente terrible para mí. Tuve que aprender francés. Estuve allí 3 años y me hicieron francesa, una especie de francófila a la fuerza. Nunca me preguntaron qué era lo que yo quería. Nunca me explicaron nada. Hasta que me enteré de que había un archivo en la ciudad de Colmar. Un archivo francés. Yo no lo sabía. Entonces me quedé horrorizada al darme cuenta de que no era que los franceses no supiesen nada sobre mí, sino que yo existía en los archivos franceses. Todos los hijos engendrados por soldados franceses habían sido registrados en un archivo por orden del general Kenning. Ana Rosa también descubre a través del documento el nombre de su padre. Se llamaba Robert, pero nunca lo encontró. Se estima que varios miles de mujeres fueron violadas en la zona de ocupación francesa. Para el verano de 1945, como muy tarde, las consecuencias de esta violencia sexual eran patentes. Muchas mujeres quisieron abortar. Sin embargo, para ello debían haber denunciado antes la violación. Un ginecólogo formuló esta queja. En la mayoría de los casos, las mujeres no han hecho una denuncia oficial por vergüenza y miedo a la deshonra. Como resultado, en casi todos los casos fue necesaria una investigación tremendamente larga para distinguir los casos de violaciones reales de los falsos casos de violación. La sexualidad femenina se consideraba poco fiable, lo que significa que en caso de duda, siempre se decidía contra la mujer. Se pensaba que era la mujer la que seducía al hombre al no poder controlar sus propios impulsos, o porque era materialista y quería obtener algo de los soldados, y a cambio, ella se entregaba, por así decirlo, o se vendía. También Mónica, la madre de Ana Rosa, tuvo un conflicto con las normas morales de la época. En primavera de 1945, cerca de Karlsruhe, conoce al soldado francés que se convertirá en el padre de Ana Rosa. Mi madre era una mujer muy reservada. No era de las que tomaban la iniciativa. Creo que ella encontró así la oportunidad de ganar dinero con los franceses. Cuando Mónica queda embarazada involuntariamente del soldado francés, en su pueblo la tachan de amante afrancesada y tiene que abandonar el lugar. Después de la guerra, a las mujeres alemanas por lo general no se les permitía entablar relaciones con hombres franceses, estadounidenses, ingleses o rusos. Igual que en Francia habían perseguido por las calles y afeitado la cabeza a las mujeres que habían tenido amantes alemanes, en Alemania no era diferente. A las mujeres no se les permitía tener relaciones con el enemigo, pero esas relaciones existieron. Estos hechos se silencian desde el primer momento tras el final de la guerra. A menudo se responsabiliza en parte a las mujeres alemanas de las violaciones cometidas por los soldados extranjeros. La vergüenza y la culpa, también ante sus esposos y sus propias familias, hace que la mayoría no lo denuncien. La mayoría de las mujeres probablemente nunca hablaron de ello ni siquiera con sus esposos cuando más tarde estos regresaron de la guerra. Por otro lado, el golpeado aparato estatal no podía ocuparse de este asunto. Ni la policía ni los tribunales alemanes tenían manera de actuar, por lo que tampoco existía un registro sistemático de los casos. Se calcula que entre verano y otoño de 1945, al menos 110.000 niñas y mujeres fueron violadas solo en Berlín. Muchas de ellas más de una vez, pero esta cifra es solo un cómputo aproximado.
Se basa en datos recopilados de historiales médicos y fichas de hospitales conservados en los archivos de la Universidad Humboldt de Berlín. Los archivos de la clínica pediátrica Kaiser August Victoria, por ejemplo, revelan que el 5% de los niños nacidos entre finales de 1945 y verano de 1946 eran de padre ruso. En muchos registros, en la casilla padre solo escribieron ruso y entre paréntesis, violación. Los historiadores calculan que en la zona de ocupación soviética, más de 500.000 mujeres habrían sido violadas en los primeros años de la posguerra. Los soldados estadounidenses, por su parte, habrían cometido más de 190.000 actos de violencia sexual. Hasta el día de hoy, los británicos son los únicos aliados que no han proporcionado cifras. Las potencias vencedoras dividen Alemania y Berlín en 4 zonas. Con el tiempo, los ocupantes son vistos por la población cada vez más como liberadores y comienzan a surgir aventuras amorosas consentidas entre mujeres alemanas y soldados aliados. De los abusos cometidos en las semanas tras el final de la guerra ya nadie habla. Durante mucho tiempo, incluso hasta hoy, apenas se habló de los crímenes de los aliados, por 2 razones. Primero, porque los aliados son hoy nuestros aliados. Y segundo, porque para los alemanes es difícil señalar con el dedo a los aliados después de todos los crímenes cometidos en nombre de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Podría interpretarse como un intento de relativizar la responsabilidad alemana. Tras años de privaciones, los alemanes querían recuperar la estabilidad. 1948 fue un año decisivo. Tras una larga preparación por parte de los estadounidenses, se introdujo la reforma monetaria en las zonas occidentales. Esto selló la división económica de Alemania y marcó el inicio del milagro económico. La división política se produjo un año después. Para las primeras elecciones en la República Federal de Alemania en 1949, la conservadora Unión Cristiano-Demócrata avivó en sus carteles electorales el miedo a la llamada amenaza roja. Su candidato, Konrad Adenauer, se convierte en el primer canciller federal alemán. Termina el estatus de ocupación y Adenauer se compromete con Occidente. Políticamente, a la recién fundada República Federal le interesa ahora que la culpa de los crímenes aliados recaiga únicamente en el bando soviético. En el contexto de la Guerra Fría, tanto en la Alemania occidental como en Europa occidental y Estados Unidos, los actos de violencia sexual cometidos por soldados del Ejército Rojo fueron a menudo tachados de especialmente incivilizados y brutales. No interesaban las voces ni los recuerdos de las verdaderas víctimas, ni se habló de todos los victimarios. Recién en 1992, un documental volvió a abordar el delicado tema de las violaciones cometidas por soldados aliados tras el fin de la guerra. En él aparece Konrad Jahr como testigo de la época que relata la desesperada búsqueda de su padre. En el film Befreier und Befreite, Liberadores y Liberados, la autora Helke Sander entrevista a víctimas, agresores y personas nacidas fruto de una violación. El documental revela además que durante décadas la sociedad alemana convirtió en culpables sobre todo a las mujeres y a sus hijos. El documental fue considerado todo un hito en cuanto a la revisión de la historia. Y sin duda lo fue, porque hasta entonces apenas se había reflexionado sobre este tema, como en el caso de mi madre, en el que mi padrastro hizo todo lo posible por acallarlo. Usted ha encontrado ejemplos espantosos. ¿Por qué este tema ha sido tanto tiempo un tabú? Por un lado, las mujeres no estaban acostumbradas a hablar de sus asuntos. Y creo que ese fue el factor decisivo. Tampoco se lo pusieron fácil, porque si intentaban hablar de ello, eran castigadas de nuevo. Muchas mujeres han dicho que fue mucho más difícil confrontar el tema con sus propios familiares que la violación en sí.
Konrad Jahr es la viva evidencia de la supuesta deshonra de su madre. Con 22 años, siendo estudiante de teología, debía cargar con una culpa que no le correspondía. Así que en 1968, el joven rebelde viaja a Cottbus para visitar de nuevo a su madre y averiguar por fin el nombre de su padre. Yo quería que me hablara de aquel americano. Ella me invitó a entrar en la cocina y a sentarme. Y cuando estaba a punto de hablar, la puerta se abrió de golpe. Su esposo apareció en la entrada de la cocina y se puso a gritar: «Fuera de aquí, fuera, sal de aquí ahora mismo. Aquí no se te ha perdido nada. Y deja en paz a tu madre. No queremos tener nada que ver contigo. Fuera, vete de esta cocina, vete de nuestra casa y no vuelvas nunca más». 4 años más tarde, Konrad recibe una carta. No de su madre, sino escrita por el esposo de esta. Busca la culpa en ti mismo y no en los demás. No tenemos ninguna obligación contigo. Esa es la carta. La búsqueda de su padre, de su propia identidad, de amor y aceptación durante toda su vida, también ha dejado en Anna Rosa Adam profundas cicatrices psicológicas. Siempre tienes la sensación de ser solo una mitad, de que te falta una parte. Y siempre tienes la sensación de que no eres de ningún sitio. No eres de Francia, ni eres de Alemania. La madre de Anna Rosa se casa con un francés en 1948. También él ve a Anna Rosa como una mera hija de la vergüenza. Era estricto, siempre fue estricto, así que no teníamos una verdadera relación. Poco antes de morir, me dijo que nunca me había soportado. Le dije, ¿y eso por qué? Yo era una niña buena. Oír eso fue un golpe terrible para mí. En la República Federal de Alemania hay registrados oficialmente 3.200 niños nacidos de violaciones. El número de casos no denunciados es probablemente muy superior. Ni la política ni la sociedad de Alemania Occidental se hacen cargo de la situación de esas mujeres y niños. No son reconocidos como víctimas de guerra, ni tienen derecho a una indemnización. Esa cuestión fue ignorada desde el primer momento porque el Estado no podía ni siquiera hacerse cargo. Habría significado poner a las mujeres en calidad de víctimas civiles de guerra, al mismo nivel que los soldados mutilados. También en Alemania Oriental se tabuizaron las violaciones perpetradas por soldados soviéticos. Konrad Jahr, convertido ya en pastor protestante, choca una y otra vez con los estrechos límites del sistema socialista y es deportado al oeste en 1986. Un día antes de abandonar el país, viaja de nuevo a Cottbus. Quería volver a ver a mi madre con el único propósito de que me dijera el nombre del americano que era mi padre. Ella empezó a llorar y a sollozar terriblemente y me dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué me dices eso? No existe ningún americano. Todo ocurrió en el Staverda, me confesó entonces. Yo estaba en el mercado negro, quería cambiar un par de zapatos por comida. De pronto se detuvo un camión con rusos. Se bajaron e hicieron una redada en el mercado negro. Después me llevaron a un campo y allí me tiraron al suelo. Me contó que uno de ellos le puso una metralleta en la sien, mientras el otro le arrancaba la ropa y la violaba antes de que luego fuese su turno.
En cuestión de 20 minutos me convertí en ruso. Así que ese fue el final de mi sueño de muchos años de ser estadounidense. He descrito el curso de los acontecimientos ocurridos entre febrero y junio de 1945, tal como los viví en aquel momento, desde la perspectiva de una niña de casi 15 años. Leoni Dialas vivió hasta los 94 años. Al final de su vida, había hecho las paces con la violencia que sufrió cuando tenía 14 años. Alcanzó la felicidad, afirma, gracias al amor de su marido. Sí, era muy cariñoso y también muy comprensivo con el hecho de que naturalmente yo tenía miedo de tener relaciones, incluso con el hombre adecuado. Pero él nunca me presionó cuando éramos novios, aunque yo necesité mucho tiempo. Le doy las gracias a mi esposo Martin y a mi madre. A ellos les debo que, para mi propio asombro, sea capaz de hablar de esto tan libremente.